this is the end. Si hay alguna prueba de que Tokyo Revengers sabe hacer evolucionar a un personaje secundario, esa es Chifuyu. El pasaje de ser un personaje secundario a uno indispensable en la obra es realizado de manera natural y sin fallas. Pasa de ser alguien prácticamente pasajero en un arco a ser un valioso amigo para Takemichi. Sin embargo, veremos que su valor no está en sus puños, sino en las palabras, en la capacidad de aconsejar y por supuesto en la lealtad. Veremos entonces el camino que transita Chifuyu para volverse indispensable. Si bien trato de hacer estos análisis a partir de las primeras apariciones, con Chifuyu voy a hacer una excepción, y vamos a empezar con su primer encuentro con Baji. Vemos a un Chifuyu mucho más inmaduro y violento, buscando peleas con delincuentes mayores. Le llega un rumor de un tipo de la clase 3 que fue arrestado y repitió el primer año, y ve la oportunidad de enfrentarlo antes de que quiera quitarle su lugar de dominación. Cuando va a enfrentarlo se encuentra con un Baji diferente a lo que esperaba, con lentes, arreglado y leyendo, pero rápidamente nota que no es un sabelotodo, sino que finge serlo. La razón está detrás de que no quiere que vuelvan a arrestarlo y decepcionar a su madre. Chifuyu lo ayuda con una tarea y este es el inicio de algo, que se consolida cuando Chifuyu es emboscado por una pandilla y es superado en número. Ahí aparece Baji para ayudarlo y vencer a sus adversarios. Se presenta como el capitán de la primera división de la Tokyo Manji y dirá que en esa pandilla se protegen entre ellos y lo declara como su amigo. Lo invita a comer Peiyou Yakisoba y Chifuyu se da cuenta de que fue la primera persona con la que alguna vez fue educado. Un dato importante es que solo tiene un Peiyou Yakisoba, pero lo compartirán. Esto, que parece ser un pequeño detalle, cobrará importancia más adelante. Este encuentro con Baji cambiará a Chifuyu. Lo siguiente que veremos, y ya en la línea cronológica que se corresponde con la primera vez que lo conocemos, es verlo recibir los golpes de Baji, uno tras otro, para así aprobar la entrada de Baji a Valhalla. Más tarde se cruza con Takemichi, con quien se presenta y defiende a Baji de lo que hizo. Cree que tiene un plan para investigar a Valhalla desde dentro y al mismo Kisaki. La confianza de Chifuyu en Baji es ciega, y si él quiere investigar al interior, Chifuyu quiere hacer lo propio desde el exterior, y aunque Baji no se lo ha dicho, dice conocer cómo piensa, ya que ha estado con él durante un largo tiempo, y además de querer ser útil para Baji. Esta idea de ser útil es otra de las cosas que definirá a Chifuyu como personaje. Ve a Takemichi decir que quiere llegar a lo alto de Touman y dice que lo ayudará mientras él lo ayude a investigar, además de decirle que cuente con él. Si bien van a averiguar los nexos exteriores entre Kisaki y Valhalla, la reunión con Baji, donde creen que deben compartir la información, es rechazada por el mismo Baji, que reivindica que quiere aplastar a Touman. Dentro de la batalla, Chifuyu aparece para cuidar de la espalda a un dubitativo Takemichi. Esto de cuidar su espalda lo veremos mucho a lo largo de la obra, tanto de manera literal como metafórica. Luego da paso a una de las mejores frases: no hay persona que no tenga miedo en una pelea, lo importante es cómo te enfrentas a ese miedo. El tercer encuentro con Baji es dentro de la pelea, cuando quiere ir contra Kisaki, poniendo el cuerpo en esto. Lo hemos visto recibir golpes, tratar de hablar, y ahora, a pesar de recibir un golpe, está dispuesto a detenerlo por la fuerza. La aparición de Takemichi cambia esto, ya que ante la posibilidad de golpear a Baji, Chifuyu se da cuenta de que no puede hacerlo y rompe en lágrimas. Quiere, respeta y admira demasiado a Baji, siquiera para golpearlo. Luego de ver cómo Kazutora apuñala a Baji, ellos quieren unirse a Baji, sin embargo son golpeados y dice que lo hará solo, pero Chifuyu nota algo raro en él. Por eso le pregunta ¿por qué tanta prisa? Nosotros los lectores sabremos que Baji está apurado porque ha sido apuñalado. Vemos a Chifuyu reaccionar ante Baji desvaneciéndose, y más tarde, cuando Baji se apuñala para evitar que Kazutora sea el causante de su muerte, es Chifuyu quien lo tiene en sus brazos. Les dirá que Kisaki es el enemigo y verá cómo Baji le confía a Touman y Mikey a Takemichi. En un emotivo momento lo vemos hablar con Baji de querer comer Peiyou Yakisoba y compartirlo tal como hicieron la primera vez que se conocieron. La sonrisa final de Baji se contrasta con las lágrimas de Chifuyu ante un amigo que se está yendo. Gracias Chifuyu son las últimas palabras de Baji. El grito desgarrador de Chifuyu inunda el ambiente, primero diciendo el nombre de quien no está y después un
un grito desolador de impotencia desde lo más profundo de su alma. Chifuyu se da cuenta de que Baji hizo todo por sí solo, pero se culpa a él mismo de no haber sido capaz de protegerlo y salvarlo. Aún después de más revelaciones que no entran en este video, el cuerpo de Baji descansa en los brazos de Chifuyu, incluso ante las disculpas de Mikey. 2 semanas después de la muerte de Baji, vemos a Chifuyu visitar la tumba de Baji, trayendo lo que le había prometido, Peiyun Yakisoba, para compartir. Su primera comida cuando se conocieron y la última al despedirse. Y si bien parece estar bien, lo vemos desmoronarse y tener una de las reacciones más auténticas frente a una muerte en toda la obra. Dice que decir gracias es injusto y se pregunta qué se supone que haga a partir de ahora. Toda esta escena está muy bien trabajada, realmente puedes ver el dolor y la incertidumbre ante la pérdida de un amigo que ya no está. En la reunión de Toman para concluir el Bloody Halloween, Chifuyu confiesa que luego de todo lo que pasó, consideró dejar Toman y que Mikey le preguntó si quería extinguir la llama de la primera división, y para evitar esto elegirá a la persona que quiere seguir y tomará el liderazgo de la primera división, Takemichi Hanagake. No solo por Chifuyu, sino porque es la voluntad de Baji. Lo siguiente que veremos en el futuro es un Chifuyu dentro de Toman junto a Takemichi. Ambos son llamados por su líder, Kisaki, y son emboscados en búsqueda de un traidor. Es Kisaki quien descubre que Chifuyu es el traidor, pero la razón detrás de esto es que quería echar a Kisaki de Toman, y siente que la banda se ha podrido desde dentro. Finalmente confiesa su culpabilidad y busca liberar a Takemichi de toda sospecha, con unas últimas palabras muy parecidas a las de Baji. Deja la voluntad de Baji y Toman a Takemichi. El disparo de Kisaki da en su cabeza y Chifuyu cae al piso ya sin vida. En la vuelta al pasado y ya en el arco de los Black Dragons se encuentra con Takemichi y le recomienda que se divierta con todo esto, que Baji no dejó su voluntad en él para hacerle mal, pero ocurre un hecho muy significativo. Frente a la posibilidad de un horrible futuro y al tratar de evitarlo, Takemichi le confiesa a Chifuyu que viene del futuro, le cuenta absolutamente todo, y Chifuyu le cree. Entiende que hay cosas que no cuadran del todo con Takemichi y esta explicación entraría perfecto. Entiende que Takemichi estuvo peleando solo, sin que nadie lo elogie. Creo que ve algo de Baji en él que también estuvo peleando solo, por lo que le aconseja que se sienta orgulloso, que los resultados no importan, que a pesar de que nadie lo está observando, él luchó sin huir. Eso vale su respeto. Y estas son las primeras palabras de aliento que recibe Takemichi, y decide que va a apoyarlo y cubrirle la espalda como hemos visto hacerlo antes. Todo esto mientras comparten un Peiyun Yakisoba, lo cual es importante porque es la misma comida que compartía con Baji. De alguna manera, Chifuyu está aceptándolo como un amigo. Luego de encontrar información sobre los Black Dragons para derrotar a Taiyu, hace lo impensado, se une con Kisaki. Luego de notar que Takemichi no está bien, nosotros sabremos que acaba de cortar con Hina, le aconseja que tome toda esa ira y la use contra los Black Dragons. Chifuyu siempre parece tener las palabras justas para su amigo, incluso aunque no diga nada, como cuando escucha a Takemichi desahogarse. Dentro de la pelea, Chifuyu es traicionado por Kisaki y es atado para luego ser salvado por Mitsuya. Cuando Hakai quiere detener a Mitsuya, es Chifuyu quien lo calla, diciéndole que él sabe lo que hace, y todo es porque él lo está mirando. Dentro de la acción, pelea con Inupi, pero por su mal estado es derrotado. También es quien nota el cambio en Hakai, diciendo que ya no quiere matar a su hermano, sino derrotarlo. Al finalizar la pelea, es Chifuyu quien le cuenta a Mikey sobre la traición de Kisaki, y gracias a esto, este último es expulsado de Toman. Luego de esto, tiene una conversación con Takemichi en el que lo anima a volver al futuro. Sabe que su lugar no está con él, su lugar está 12 años en el futuro junto con Hina. Takemichi le agradece diciéndole que fue el mejor amigo que ha tenido y razón no le falta. Chifuyu se despide diciéndole que sus caminos se separaron por un corto tiempo, pero que se volverán a ver en uno de los peores futuros posibles. Es Mikey quien le obliga a decir unas últimas palabras, y Chifuyu solo puede pensar en Takemichi. Le dirá que lo encontrará y será como si nunca hubiera cambiado, y ahí es cuando Mikey le dispara. Nuevamente decide usar las palabras para convencer. De vuelta en el pasado, Chifuyu se encuentra a un Takemichi entrenando bajo la lluvia y se entera del terrible futuro que le espera. Es quien hace entrar en razón a Takemichi con un empujón. Se sienta al lado bajo la lluvia confesando que realmente es una mierda de futuro, pero sin embargo dirá que está feliz porque se ha encontrado nuevamente con Takemichi, y dirán que derrotarán a Mikey, pero entiende que es demasiado fuerte y que nadie puede derrotarlo por la fuerza, pero pone su fe en Toman como grupo. Es interesante como una vez que han aclarado las dudas y convencido a Takemichi que la fuerza no es el camino, deja de llover, implicando que los ánimos se han calmado.
Frente a un Takemichi que está convencido de querer matar a Kisaki, es Chifuyu quien le pone los pies en la tierra mediante la idea de investigar a Tenjiku y abre la posibilidad de que Kisaki sea un viajero del tiempo. En una de las escenas donde Takemichi quiere hacer todo por sí solo y dejar afuera a los demás, es Chifuyu quien, nuevamente como la voz de la razón, dirá que esto no es solo una pelea entre hermanos, sino que entre la banda que Shinichiro fundó e Izana heredó y arruinó, ahí nació Touman, razón por la cual conoció a Baji. Así que esta pelea en realidad los involucra a todos, principalmente al primer escuadrón del cual Takemichi es líder, por lo que le recomienda hablar con ellos como buen líder y que no subestime a sus propios amigos, que no son tan débiles como cree, que no debe hacer las cosas por sí mismo. En la reunión de Touman y con las fuerzas debilitadas por las pérdidas, no tiene dubitación alguna a unirse a Takemichi ante cualquier adversidad. Incluso se bautizarán como el dúo suicida mientras esboza una sonrisa. Pero no es todo lo que hace, sino que se pone a la espalda un gran discurso de motivación. Sabe que las posibilidades son cero, pero si huyen ahora, sería el fin de Touman. Tienen que demostrar de lo que está hecho Touman. Aún sin Mikey, Touman nunca perderá. Este discurso levanta el ánimo de todos. Ya en la pelea será el rival de Mochi, aunque esta pelea queda algo inconclusa. Lo importante es lo que viene a continuación. Al ver que Takemichi en la pelea contra Kakucho está sobrepasando su límite, esto hace que se interponga entre él y Kakucho en una situación similar a la pelea contra Baji. Creo que Chifuyu ve acá la posibilidad de perder nuevamente un amigo, y quiere evitarlo. Trata de detener a Takemichi diciéndole que Touman perdió, que se detenga o morirá. Takemichi lo interrumpe con un grito: Touman jamás perderá. Mientras yo esté aquí, no perderá. Esto emociona a Chifuyu y se sincera. Le dice a Takemichi que se alegra de que haya sido él quien se hizo cargo de la primera división después de Baji. Pero Chifuyu tiene las ideas claras y lanza uno de los mejores discursos de todo el manga. Dirá que quiere hacer pagar a Kisaki por lo que hizo con Baji. Pero esto, al fin y al cabo, es una pelea de niños, no una matanza. Pelean para verse bien, para demostrar fuerza de voluntad y gloria. Pelean porque no saben en qué son fuertes. Por eso pelean con sus puños. Pelean por las cosas en las que creen. Pelean con sus sentimientos. Este discurso resume de manera perfecta lo que es Chifuyu y su crecimiento. Desde un personaje que solo quería pelear, a este que sabe las consecuencias que pueden tener una pelea. Él no quiere eso. Luego del arco de Tenjiku, mientras Takemichi duda si lo que hizo con Kisaki está bien, él lo pone en su lugar y dice lo que todos pensamos: ese tipo merecía morir. Sin embargo, comprende a Takemichi y lo deja desahogarse. Lo vemos participar del encuentro entre Hina y Takemichi para luego despedirse de él. En el futuro nos enteramos que abrió una tienda de mascotas y justo cuando Takemichi sigue obsesionado con el paradero de Mikey, le da, como es de costumbre, un gran consejo. Le dice que él pasó por lo mismo, que buscó a Mikey pero no lo encontró y recorrió su propio camino. Eligió vivir su vida y le recomienda hacer lo mismo, ir por el camino de la felicidad junto a Hina. Chifuyu es un amigo que sin necesidad de pelear ha sido indispensable por su honestidad. A veces necesitamos eso. Que alguien nos diga la verdad, que nos aconseje más allá de lo que podamos pensar y nos lleve al lado correcto en momentos de pánico e incertidumbre. En una obra donde se destaca por ser una pelea entre pandillas, Chifuyu logró guiar a Takemichi sin lanzar un solo golpe, valiéndose de las palabras, de los consejos, del apoyo en el momento justo, de saber escuchar cuando es necesario y de saber mirar realmente dentro de alguien, tal como un verdadero amigo lo haría.